Mi esposo y yo fuimos ignorados en la fiesta, pero cuando él fue llamado al escenario para recibir un premio, nadie pudo seguir fingiendo que no existíamos. La familia para mí siempre tuvo un sabor agridulce, teñido de silencios incómodos y miradas que dolían más que un golpe. Crecí en una casa donde el amor se disfrazaba de exigencias y la comunicación verdadera era un territorio prohibido. Mis padres nunca hablaron de sus sentimientos y en lugar de eso, se lanzaban reproches disfrazados de consejos. Mi madre especialmente era una mujer dominante, llena de expectativas que nunca parecían satisfechas, y con un talento inquietante para hacer que los demás sintieran que no eran lo suficientemente buenos. Mis hermanos y yo crecimos navegando esas aguas turbulentas, aprendiendo a guardar secretos, a medir cada palabra y a evitar cualquier tema que pudiera desatar una tormenta. La competencia por la aprobación de mamá era feroz. Recuerdo las reuniones familiares como episodios de tensión contenida, donde una sonrisa podía ocultar una crítica mordaz y donde el mínimo error se transformaba en un tema para ser debatido en la siguiente comida. Cuando conocí a mi esposo, sentí que por fin había encontrado un refugio. Él venía de un entorno distinto con valores diferentes, y me enseñó que la familia podía ser un lugar de apoyo y respeto. Nuestra relación se construyó con base en la honestidad y la confianza, un contraste radical con la atmósfera opresiva de mi casa. Pero también sabía que mi familia veía a mi esposo con desdén y recelo, como un extraño que desafiaba las reglas no escritas y el equilibrio incómodo que mantenían. A pesar de las tensiones, decidí invitarlo a la fiesta de compromiso de mi hermana mayor. Era un evento grande, lleno de personas que habían sido testigos de mi crecimiento y que en algún punto habían compartido parte de mi historia. Pensé que sería una oportunidad para empezar a cambiar las cosas, para mostrar que nosotros también éramos parte de esa familia, aunque en los últimos años la distancia emocional nos había separado. Desde el momento en que llegamos, la frialdad fue palpable. Nos llevaron a un rincón apartado del salón, casi como si fuéramos visitantes indeseados. Las conversaciones se silenciaban o cambiaban de tema cuando pasábamos cerca, y los saludos eran cortantes, casi ausentes. Mi esposo, acostumbrado a la cortesía, trataba de no mostrar su incomodidad, pero yo podía ver en sus ojos una mezcla de tristeza y decepción. Lo peor no era el rechazo explícito, sino la indiferencia calculada. Era como si hubiéramos dejado de existir para ellos, como si nuestra presencia molestara o incomodara. A mi alrededor, los rostros familiares se llenaban de sonrisas falsas y comentarios susurrados, mientras yo sentía un nudo en el estómago que no se disipaba. En ese instante comprendí que esta noche no sería simplemente una celebración, sería un campo de batalla emocional, una prueba para nuestro vínculo y nuestra paciencia. Mi hermana, la protagonista del evento, mostraba una actitud altiva, casi desafiante. Se rodeaba de su círculo más cercano, ignorando deliberadamente cualquier intento de acercamiento. Su prometido, un hombre que había sido mi amigo en el pasado, ahora parecía otro, envuelto en la seguridad que le daba su estatus y la aprobación familiar. Pero lo que más me dolía era ver cómo ellos, en su burbuja perfecta, nos relegaban al olvido. La música sonaba alegre, la gente reía y brindaba, pero para mí todo era una máscara que escondía la verdad, una familia rota, llena de heridas sin sanar y resentimientos que se acumulaban con el tiempo. Recordé entonces todas las veces que había intentado acercarme, perdonar, entender, solo para ser recibida con silencio o críticas veladas. Me pregunté cuántas veces más podría soportar ese desprecio sin perderme a mí misma en el proceso. Mi esposo me tomó la mano con firmeza, un gesto que me dio fuerza en medio de aquella tormenta silenciosa. Sabía que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar lo que viniera. Pero también entendí que esa noche sería diferente. Algo estaba a punto de suceder, una revelación que pondría a prueba no solo nuestra relación con la familia, sino también el respeto que ellos tenían o no tenían por nosotros. Mientras la fiesta continuaba, mi mente no dejaba de darle vueltas a la historia de nuestra familia, a esos patrones tóxicos que parecían repetirse generación tras generación. Pensé en cómo el amor había sido condicionado a cumplir con expectativas imposibles, y cómo la lealtad a la sangre a veces significaba aceptar el dolor y la humillación. Pero también sentí una chispa de determinación, esta vez no dejaría que la sombra de la toxicidad nos consumiera. Aquella noche, mientras todos celebraban, supe que estábamos en el umbral de un cambio profundo. El evento no solo marcaría el compromiso de mi hermana, sino también el comienzo de una nueva etapa para mí y para mi esposo.
Porque aunque nos ignoraran, aunque nos trataran como si no existiéramos, la verdad tiene una manera de salir a la luz cuando menos lo esperas. Y esa verdad, cuando se revelara, haría temblar los cimientos mismos de aquella familia que creí conocer. Nunca olvidaré el momento exacto en que todo cambió, la herida abierta que rompió la frágil paz que hasta entonces habíamos logrado mantener. La fiesta seguía su curso entre risas y brindis, pero yo ya no podía concentrarme en nada. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y tristeza, mientras mi hermana seguía con su actitud altanera, humillando a mi esposo en cada oportunidad, despreciándolo frente a todos como si él no mereciera ni un mínimo respeto. Lo que no esperaba era que ese desprecio se convirtiera en algo mucho más profundo, en una puñalada invisible pero mortal. Esa traición vino de donde menos la esperaba, de alguien a quien había confiado, y a quien había tratado de proteger en medio de tantas tormentas familiares. Era un mensaje. Un simple mensaje que llegó en mi teléfono, mientras trataba de mantener la compostura. Lo abrí sin sospechar, y las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, detalles que jamás debieron salir de nuestro círculo privado, secretos que revelaban la intención oculta de mi hermana y su prometido, planes para desacreditar a mi esposo y separarnos, para destruir su reputación ante la familia, y en el mundo empresarial donde él había trabajado duro para abrirse camino. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La confianza que había depositado en mi familia se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían usar mentiras y manipulaciones para destruir algo que no les había hecho daño? Era un ataque directo a lo que más amaba, a la persona que me había dado un hogar cuando el mío se había convertido en un campo minado de reproches. La traición no solo rompió la confianza con mi hermana, sino que arrasó con todo lo que había intentado construir con ella. Cada palabra del mensaje era como una daga, y con cada una sentía como la herida en mi pecho se hacía más profunda. No podía creer que estuvieran dispuestos a jugar con nuestras vidas y nuestro amor para salvar su propia imagen. En ese momento, la mezcla de emociones era insoportable. Sentí una ira ciega que quemaba mis entrañas, un dolor profundo que me hacía querer gritar hasta que mi voz se quebrara. Me sentí traicionada, no solo como esposa, sino como hermana, como hija, como parte de una familia que debería protegernos en lugar de atacarnos. El shock fue tal que me quedé paralizada por un instante con el teléfono temblando en mi mano. Pero no era solo la traición lo que me dolía. Era la forma en que mi hermana se había aprovechado de la vulnerabilidad de mi esposo, de nuestra confianza. Mientras ella nos ignoraba y nos despreciaba en público, estaba urdiendo un plan en las sombras, usando a su prometido para socavar la vida de alguien a quien debería haber respetado. La humillación se había transformado en un juego cruel y despiadado. El daño no era solo emocional, también amenazaba nuestro futuro. Si esas mentiras se difundían, podrían destruir la carrera de mi esposo, manchar su nombre y romper la estabilidad que tanto habíamos luchado para construir. Era como ver cómo un incendio consumía lentamente todo lo que habíamos creado juntos, mientras nosotros estábamos atrapados en medio, sin poder hacer nada. La traición también me enfrentó a una realidad dolorosa. La toxicidad de mi familia no era solo algo que vivíamos en silencio, sino que había crecido y se había convertido en un veneno activo, que buscaba destruirnos sin piedad. Sentí que me ahogaba en un mar de decepción y tristeza, pero también algo más empezó a despertar dentro de mí, una necesidad urgente de proteger lo que era mío, de luchar contra esa oscuridad con todas mis fuerzas. Intenté mantener la calma, pero el peso de la traición era insoportable. Mis pensamientos se atropellaban y no podía evitar preguntarme cómo había podido permitirme estar tan ciega, cómo había confiado en personas que solo buscaban hacerme daño. La sensación de vulnerabilidad me dejó temblando, pero también me dio una claridad aterradora. No podía seguir permitiendo que esta situación continuara así. Esa noche, mientras los demás reían y celebraban, yo me senté en un rincón, con el corazón roto y la mente llena de planes y preguntas. ¿Cómo confrontaría esta traición? ¿Cómo protegería a mi esposo y a mí misma? La lealtad a mi familia se tambaleaba, y algo dentro de mí sabía que estaba llegando al límite de mi resistencia. El mensaje no solo reveló la traición, sino que también encendió una llama de decisión. No podía seguir siendo víctima de un juego en el que mis sentimientos y mi dignidad no contaban. Tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y tomar las riendas de mi vida antes de que esta oscuridad consumiera todo.
Por primera vez en mucho tiempo sentí que debía levantar la voz, reclamar respeto y exigir justicia. Porque a veces la traición duele tanto que se convierte en el impulso necesario para encontrar la fuerza y la claridad que uno pensaba haber perdido. La traición de mi hermana había abierto una herida profunda, y aunque trataba de seguir adelante, sentía que cada día esa herida sangraba más. Lo que antes eran dudas y pequeñas heridas se convirtió en una tormenta insoportable que me arrastraba sin tregua. Empecé a darme cuenta de que no podía seguir así, atrapada en un ciclo tóxico que me consumía poco a poco, como un fuego lento que devora todo a su paso. Me pasaba las noches despierta, sin poder dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Por un lado, estaba el amor y la lealtad hacia mi familia, ese lazo invisible que uno cree indestructible; por otro, el dolor, la decepción y la necesidad urgente de proteger a mi esposo, a nosotros. Me sentía desgarrada, atrapada entre lo que debía y lo que realmente necesitaba hacer. Cada interacción con mi hermana se volvía un campo minado. Ya no podía ignorar las miradas cargadas de desprecio, los comentarios mordaces disfrazados de bromas, que ella lanzaba con una sonrisa que apenas ocultaba su veneno. En el fondo sabía que todo eso era una forma de control, una manera de mantenerme en una posición de sumisión y vulnerabilidad. Pero yo ya no quería ser ese eslabón débil. La culpa era otro peso que arrastraba conmigo. ¿Cómo podía sentirme tan herida y a la vez tan culpable? ¿Era egoísta por querer alejarme de mi familia, por protegernos a mí y a mi esposo? A veces pensaba que estaba fallando a mis padres, a los recuerdos felices que alguna vez compartimos, a esa imagen de familia ideal que todos tienen en la mente. Pero la realidad era que ese ideal nunca existió para mí. Lo que había vivido era un terreno lleno de trampas emocionales, chantajes y un constante irrespeto disfrazado de amor familiar. El punto de quiebre no llegó de repente, sino como un crescendo de pequeñas grietas que se hicieron imposibles de ignorar. Una noche, después de un episodio particularmente hiriente durante una reunión familiar, sentí que algo dentro de mí se rompía. Salí al balcón para tomar aire, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. No era solo tristeza, era una mezcla de agotamiento, rabia y miedo. Miedo a seguir perdiéndome en esa dinámica tóxica, miedo a que esa relación me destruyera por completo. Fue en ese momento que supe que tenía que cambiar, que no podía seguir sacrificándome por una familia que no respetaba ni valoraba lo que yo era. No era fácil admitirlo, me sentí traicionando mi propia historia, como si renunciara a una parte esencial de mí misma. Pero la verdad era que para sanar, para crecer, necesitaba romper con lo que me hacía daño. Comencé a hacer una introspección profunda, enfrentándome a mis propios miedos y limitaciones. Recordé todas las veces que había cedido, que había dejado pasar las cosas para no hacer olas, para mantener la paz. Pero esa paz era falsa, una calma que ocultaba un mar turbulento de resentimientos y heridas abiertas. Ya no quería vivir así. La decisión no fue sencilla. Me sentí dividida entre la lealtad hacia mi familia y el deseo de proteger mi bienestar emocional y el de mi esposo. Sabía que tomar distancia significaba perder algo importante, quizás para siempre. Pero también sabía que seguir permitiendo la toxicidad me estaba matando poco a poco. Pensé en lo que mi esposo había sufrido en silencio, soportando humillaciones y desprecios solo por ser quien era, solo por estar a mi lado. Su fuerza y paciencia me inspiraron a ser valiente, a enfrentar la realidad con honestidad. Él nunca me pidió que sacrificara mi felicidad por nadie, y juntos comenzamos a imaginar un camino diferente, uno donde el respeto y el amor fueran la base. El punto de quiebre también fue una revelación sobre mí misma. Comprendí que merecía respeto, que tenía derecho a establecer límites, a decir basta cuando algo me hacía daño. No se trataba de cortar lazos por capricho, sino de proteger mi salud mental y emocional. Esa claridad me dio una fuerza que no sabía que tenía. Sin embargo, el miedo a la soledad y al rechazo seguía presente. ¿Cómo serían las reacciones de mi familia? ¿Me convertiría en la traidora o la distante que todos condenan? Esa incertidumbre me paralizaba en ocasiones, pero la idea de seguir en ese ciclo destructivo era aún más aterradora. Decidí entonces que era momento de actuar, de poner en práctica esa decisión que tanto había madurado. Ya no podía seguir aceptando la humillación ni el desprecio. Mi esposo y yo merecíamos algo mejor, merecíamos paz. No sería fácil ni rápido, pero estaba dispuesta a luchar por esa dignidad que me estaba arrebatando.
En ese momento comprendí que romper con la toxicidad no era solo un acto de defensa, sino un acto de amor propio. Un acto de valentía para reconstruirme, para construir una nueva forma de relación conmigo misma y con los demás. Era el principio de un camino duro, pero también necesario. Sentí que estaba renaciendo de las cenizas de una historia dolorosa, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mi destino. Nunca imaginé que enfrentar a mi propia sangre pudiera ser tan desgarrador. Durante años había evadido la confrontación directa, optando por callar, por dejar que el tiempo pusiera todo en su lugar, o al menos eso pensaba. Pero después de la traición y el punto de quiebre, entendí que no podía seguir escondiendo la verdad bajo la alfombra, fingiendo que todo estaba bien, cuando la herida sangraba en silencio. Era hora de hablar, de ponerle nombre a lo que estaba pasando, de reclamar mi espacio y mi dignidad. La escena se armó en una tarde gris de domingo en la casa de mis padres. Un lugar que alguna vez fue refugio, pero que ahora sentía como una trampa. Mi hermana estaba allí con esa sonrisa tan falsa que ya conocía, la que usaba para herir disfrazada de indiferencia. Mi esposo me acompañaba, sosteniéndome la mano con firmeza. Yo respiré profundo, sabiendo que lo que iba a hacer me cambiaría para siempre. Tenemos que hablar, dije, mi voz temblaba, pero mis ojos estaban firmes. Mi hermana me miró con sorpresa, quizás creyó que era una broma, o tal vez esperaba que me retractara, como había hecho tantas veces antes. ¿De qué hablas?, respondió su tono ácido, ese mismo que había usado para despreciarnos durante la boda. De todo. De tu actitud, de las mentiras, de la forma en que has tratado a mi esposo y a mí. Ya no puedo seguir permitiendo que esto continúe, sentencié. Por un instante el silencio llenó la habitación, pesado, casi insoportable. Mi madre y mis hermanos miraban sin saber qué esperar, como si estuvieran viendo una película en la que no tenían el control. ¿Así que ahora vienes a darme lecciones?, replicó mi hermana, alzando la voz. Su cara se tornó roja, los ojos llenos de rabia contenida. Tú crees que eres mejor que nosotros, pero no eres más que una farsante. Aquellas palabras me dolieron, pero no tanto como la verdad que había estado callando. Esa relación familiar estaba rota, y no había vuelta atrás si no se ponían límites claros. No se trata de ser mejor o peor, respondí con la voz más firme que pude reunir. Se trata de respeto. Respeto hacia mí, hacia mi esposo, y hacia lo que somos. No voy a seguir soportando que nos humilles, ni que intentes destruirnos. Mi hermana se levantó y con un gesto que pretendía ser desprecio, cruzó los brazos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Alejarte? ¿Cortar lazos? Eso no puedes hacerlo, somos familia. Sentí un escalofrío. La palabra familia había sido utilizada durante años para justificar abusos y silencios. Pero esta vez no iba a funcionar. Familia no es solo sangre, le dije. Familia es amor, apoyo, respeto. Y si eso no está, entonces no hay familia. Y sí, voy a alejarme si es lo que hace falta para proteger mi paz y la de mi esposo. Las lágrimas querían salir, pero las detuve. No era momento de mostrar debilidad. Sin embargo, una parte de mí se sentía vulnerable, como si estuviera exponiendo una parte muy profunda y frágil. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría la dinámica para siempre. Miré a todos en la sala y dije: mi esposo no es solo un invitado en esta familia. Es el socio estratégico y mentor del prometido, y la empresa que tanto valoran, la que creen que sostiene todo, depende en gran parte de él. Lo que han hecho para minimizarlo y humillarlo, además de injusto, es ignorar una verdad que ya no pueden ocultar. El murmullo comenzó primero tímido, luego más fuerte. Mi hermana quedó paralizada, como si el aire se le hubiera escapado. Nadie esperaba esa revelación. Ella, la que se había burlado y despreciado, ahora estaba desnuda ante la verdad. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, la máscara de seguridad rota por completo. Que tu prometido debe mucho a mi esposo, continué sin bajar la guardia. Que esa empresa que crees intocable no se sostiene sin él. Y que tus ataques solo reflejan tu miedo, tu inseguridad, porque sabes que ya no tienes poder sobre nosotros. El silencio fue absoluto, una pausa densa en la que todo lo que no se había dicho salió a la luz. Mi madre bajó la cabeza,
evitando mirarme, mientras que mis otros hermanos intercambiaban miradas incómodas. Yo sentí que una carga enorme se levantaba de mis hombros. Por fin estaba siendo vista, reconocida. Mi hermana, incapaz de responder, se retiró de la habitación con el rostro descompuesto. Sabía que su juego había terminado. Esa verdad, tan dolorosa como liberadora, había cambiado las reglas. Mi esposo me apretó la mano, y en ese instante supe que habíamos ganado mucho más que una pelea, habíamos ganado nuestra voz. Pero también entendí que ese enfrentamiento era solo el inicio. Que ahora tendríamos que construir nuevos límites, nuevas formas de relacionarnos, porque la verdad sin respeto seguía siendo una batalla pendiente. Aquel día me descubrí valiente aunque vulnerable. Me enfrenté a la tormenta, a la toxicidad que había vivido tanto tiempo, y salí con la certeza de que merecía algo mejor. Después de la confrontación, pensé que la tormenta se disiparía, que al decir la verdad todo se aclararía. Pero pronto descubrí que enfrentar a mi familia y hablar claro era solo el comienzo de un proceso mucho más duro, el de poner límites reales para proteger mi bienestar. El primer desafío fue interior. Por años había vivido bajo la sombra del miedo a decepcionar, a perder el cariño de quienes deberían haberme apoyado incondicionalmente. Esa necesidad de aprobación había alimentado la toxicidad. Ahora, debía aprender a decir no sin sentir culpa, a priorizar mi paz aunque eso significara romper con patrones que parecían imborrables. Establecer límites no fue fácil. Mi hermana, resentida y herida, comenzó a buscar maneras de traspasarlos. Al principio, llamaba en horarios inoportunos, con mensajes cargados de sarcasmo y reproches disfrazados de preocupación. Mi madre, confundida, intentaba mediar, pero a veces caía en la tentación de minimizar mi dolor, diciéndome que la familia es así, con sus peleas, pero al final todo pasa. Sentía que cada vez que avanzaba un paso, retrocedía dos. Pero decidí que esta vez no cedería. Respondía solo cuando quería y con palabras claras. No es momento de hablar, necesito espacio, no voy a participar en esas conversaciones. Fue doloroso porque al cortar esa comunicación también cortaba la ilusión de un lazo que siempre me había parecido frágil. Poner distancia física fue otra batalla. Empecé a limitar las visitas a casa de mis padres, y a evitar reuniones familiares donde mi presencia solo alimentaba las tensiones. Mi esposo me apoyaba en cada decisión, recordándome que nuestro hogar era nuestro refugio, y que nadie tenía derecho a hacerlo sentir ajeno o inseguro. Recibí críticas, claro. Algunos familiares decían que estaba exagerando, que era inmadura o egoísta. Pero entendí que respetar mis límites era un acto de amor propio, no una muestra de indiferencia o rechazo. También aprendí a detectar cuando alguien intentaba manipularme emocionalmente. Mi hermana usaba el silencio como castigo o recurría a indirectas en redes sociales. Pero yo había decidido no caer en ese juego. Respondía desde la calma, o simplemente no respondía. Cada vez que sentía la tentación de justificarme o defenderme, recordaba que no tenía que explicar mi paz a nadie. Lo más difícil fue aceptar que algunos límites serían permanentes. La familia que yo soñaba no existía, y aferrarme a esa esperanza solo me causaba más dolor. En cambio, aprender a convivir con esa realidad, poner distancia cuando hacía falta y cuidar mi espacio emocional, se convirtió en una forma de sanar. Con el tiempo, esos límites dejaron de ser muros para ser puentes. Puentes que solo se construyen cuando hay respeto y voluntad de cambio. Y si no existía esa voluntad, esos puentes seguirían cerrados, al menos por ahora. Descubrí que establecer límites no significa romper lazos para siempre, sino protegerlos para que no se destruyan. Es un acto de coraje y también de humildad, porque implica reconocer que merezco respeto y que no estoy sola en este camino. Hoy, cada vez que digo no sin miedo, siento que recupero un poco más de mí misma. Que no debo sacrificar mi paz por complacer a nadie. Que mi familia puede ser imperfecta, tóxica incluso, pero yo tengo el poder de elegir cómo relacionarme con ella. Y esa elección, aunque dolorosa, me está enseñando a vivir con autenticidad y a valorar la verdadera esencia del amor, la libertad de ser y estar sin máscaras ni humillaciones. Aprender a elegir la paz en lugar de la obligación fue, sin duda, una de las decisiones más difíciles de mi vida. Durante años sentí que mi papel en la familia era una carga que debía aceptar sin cuestionar.
Las reuniones, las llamadas, las visitas, porque era lo correcto, se habían convertido en cadenas invisibles que me agotaban y me alejaban de quien realmente quería ser. Al principio sentí culpa. ¿Cómo podía alejarme cuando la familia es lo más importante? ¿No debía sacrificar mi bienestar por mantener esos lazos aunque fueran tóxicos? Pero poco a poco comprendí que la obligación impuesta por el apellido o los lazos sanguíneos no debía ser sinónimo de sufrimiento. Elegir la paz implicó decir no a tradiciones que antes me parecían sagradas, pero que ahora reconocía como dañinas para mi salud mental. Cancelar esa cena que solo terminaba en discusiones, evitar la celebración donde las miradas cortantes y las palabras hirientes eran la norma, incluso tomar distancia cuando sentía que la manipulación emocional amenazaba con consumir mi energía. Cada vez que hacía esa elección, el peso en el pecho disminuía un poco más. Mi esposo y yo comenzamos a construir nuestra propia historia, lejos de la toxicidad, donde el respeto y la tranquilidad no eran una excepción, sino la base de nuestra relación y nuestro hogar. Claro, esa decisión no fue fácil de explicar ni de justificar para algunos miembros de la familia. Recibí críticas veladas, acusaciones de ser egoísta, de olvidar mis raíces o de no querer apoyar en los momentos difíciles. Pero aprendí que la paz no es un lujo, sino una necesidad. Y que cuidar de mí misma no es un acto de rebeldía, sino de supervivencia. Con el tiempo esta elección me permitió recuperar mi voz, mi esencia, y con ella, una nueva confianza para enfrentar las relaciones familiares desde otro lugar, no desde el miedo o la obligación, sino desde el amor propio y la honestidad. Elegir la paz también significó redefinir qué era para mí la familia. Ya no como un conjunto de personas que debían cumplir un guión impuesto, sino como un espacio que podía ser pequeño, selecto, pero auténtico. Mi esposo, mis amigos cercanos y yo conformamos ese nuevo núcleo, donde la lealtad se mide por respeto y apoyo, no por apellido o tradiciones vacías. Este cambio radical impactó no solo en mi relación con mi familia de origen, sino también en cómo me veo a mí misma. Dejé de ser la hija, hermana o nuera que se sacrificaba para agradar y pasé a ser una mujer que se respeta y que valora su bienestar. Esa transformación fue liberadora y me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, en paz conmigo misma. Ahora sé que la obligación no debe pesar más que el amor ni que la familia debe ser un refugio, no una fuente de dolor. Y aunque a veces duela renunciar a lo que creíamos inquebrantable, elegir la paz es el regalo más valioso que puedo darme para construir un futuro lleno de esperanza y armonía. El silencio que siguió a mi decisión de alejarme fue pesado, casi insoportable. No porque extrañara las discusiones o las miradas llenas de reproche, sino porque me enfrentaba a un vacío inesperado, el de la familia que creía tener y que, en realidad, siempre había estado fragmentada. Sin embargo, ese mismo silencio se convirtió poco a poco en el espacio necesario para que comenzara la verdadera sanación. Los días posteriores a la confrontación y el establecimiento de límites fueron un torbellino de emociones. Por momentos sentí un alivio profundo, como si por fin me hubiera quitado un peso que cargaba sin darme cuenta. Pero también apareció la tristeza, una sensación punzante de pérdida, no solo de personas, sino de un ideal de familia que se desmoronaba frente a mis ojos. Con el tiempo empecé a entender que ese duelo era necesario. Era el duelo de la familia tóxica, pero también el nacimiento de una nueva forma de entender lo que significa pertenecer. No todo lo que duele es malo, a veces el dolor es el motor que nos impulsa a crecer. A través de la distancia encontré claridad. Pude observar a esa familia con una mirada más compasiva, pero también más firme. Comprendí que no todos están preparados para cambiar, ni todos reconocen sus errores. Algunos permanecen aferrados a sus propias heridas y eso los vuelve incapaces de ofrecer el amor sano que yo necesitaba. En ese proceso mi esposo fue un pilar fundamental. Su apoyo incondicional, su paciencia y su comprensión me ayudaron a reconstruir mi autoestima, tan golpeada por años de desprecios y humillaciones. Juntos empezamos a crear un hogar donde las palabras de aliento, el respeto y la escucha activa eran la norma. Ese refugio nos permitió sanar heridas antiguas y fortalecer nuestra unión frente a la adversidad. Con el tiempo también aprendí a perdonar, no para justificar el daño, sino para liberarme del resentimiento que me consumía. Perdonar no significó volver a abrir la puerta a la toxicidad, sino aceptar que todos somos humanos con fallas, y que mi bienestar depende de elegir con quién compartir mi vida y mi energía.
Este proceso de crecimiento me llevó a redescubrir mis propios límites y a valorarme más allá del juicio familiar. Me di cuenta de que mi identidad no depende de la aprobación de otros, sino de mi capacidad para decidir qué es bueno para mí. Esa verdad me empoderó y me permitió construir relaciones más saludables, basadas en la honestidad y el respeto mutuo. La distancia física y emocional que puse con algunos miembros de mi familia no fue un castigo, sino un acto de amor propio. A veces, alejarse es la mejor forma de cuidar el vínculo que queremos preservar, aunque sea en una versión más limitada y sana. Mirando hacia atrás, veo cuán lejos he llegado. Las heridas siguen ahí, algunas cicatrices aún duelen, pero la diferencia es que ahora sé cómo cuidarlas. Aprendí a reconocer las señales de alerta, a no minimizar mi dolor y a ser mi propia aliada en el camino hacia la paz interior. En esta nueva etapa, la familia que elegí es pequeña pero fuerte. Son aquellas personas que me aceptan sin condiciones, que celebran mis logros y me sostienen en mis caídas. Con ellas construyo recuerdos sanos y una vida más plena, lejos de las sombras del pasado. Compartir esta historia aquí, en este espacio de apoyo, me llena de esperanza. Sé que no estoy sola, que muchas personas atraviesan conflictos similares y que la sanación es posible, aunque parezca un camino solitario. Hoy mi vida tiene más luz porque aprendí a decir basta, a poner límites y a elegir la paz sobre la obligación. Ese aprendizaje no solo transformó mis relaciones familiares, sino también la manera en que me veo a mí misma, como una mujer fuerte, capaz de levantarse después de la tormenta y seguir caminando hacia un futuro lleno de posibilidades. Y aunque el pasado no se borra, ahora sé que no define mi destino. Porque el verdadero crecimiento nace de aceptar nuestras heridas, sanar lo que podamos y, sobre todo, elegir siempre la paz como motor de nuestra vida.